Bueno, chiquillos, esta es la previa para la entrevista con el Jeric. Así que yo ahora en estos momentos estoy en la calle porque con un amigo vamos a hacer nuestra sesión de fotos en la calle, que prontamente verán por Instagram también, que ando con todas mis cosas. Así que este es el backstage para la previa de la entrevista con el Jeric. Hola Galácticos, hoy estamos en un nuevo episodio de Makeup Off. Hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Hernán Arcil. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor cuéntanos, quiero que tú hagas una presentación hoy día. Haznos un resumen de quién eres, por favor, para que te conozca toda la gente de Arica a Punta Arenas en Chile y en todo el mundo. Por favor, cuéntanos un poquito más de ti. Como decía, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacerme parte de este programa, así que muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Hernán Arcil, soy bailarín profesional y aprovechando de contar un poco la historia, cómo nos conocimos con Jerry, porque nosotros estudiamos ballet en el Teatro Municipal de Santiago juntos, cuando pequeños. Luego pasó mucho el tiempo y cada uno tomó su camino y yo seguí siendo bailarín de espectáculo, fui a los cruceros, terminé mi carrera profesional de bailarín de ballet, luego me fui a los cruceros, he trabajado, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de recorrer el mundo, y una de ellas fue la que me ayudó a mí, obviamente, fue mi escuela, los cruceros de Royal Caribbean International, donde estuve trabajando por 3 años. Luego de eso, tuve la gran oportunidad de comenzar en un programa llamado Rojo, el color del talento, en Chile, que era un programa que estuvo muchos años atrás anteriormente y fue muy conocido, y luego volvió este 2018. Tuve la gran oportunidad de ser parte y ganar la primera temporada del 2018, y bueno, gracias a eso me gané un departamento, un auto, han salido muchas oportunidades de trabajo también, por lo cual estoy muy contento. Y tratando de... bueno, y eso, no sé qué más Qué contar. lindo Soy reencontrarse. Tauro, tengo 28, Eso es soy importante. Es Tauro, Tauro, tiene 28 ascendente, años. no sé. Hernán, ya que nos contaste, ya que le contaste a la gente, nosotros éramos amigos, éramos compañeros de escuela de ballet. Volvamos un poquito a esa parte de tu historia. Quiero que nos cuentes un poquito más cómo fue cómo fue ese proceso de vivir fuera de Santiago, en Chile, tener que cambiarte a la ciudad. ¿Cómo fue todo esto, todo este cambio? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué significó para ti dejar tu familia, etcétera? Bueno, la verdad, amigo, esa pregunta yo siempre me encanta porque muchas veces la gente por lo general ve como los logros o los éxitos y todo o sea, claro, como el final de algo, porque así somos los artistas, por general nosotros ensayamos mucho, nos juntamos, hay meses de preparación y después viene la presentación, es exactamente igual con esto del estudio, la vida. Muchas veces, por ejemplo, yo me fui de mi casa a los 14 años cuando chico, o sea, no me fui, me acompañaron mis padres a audicionar acá a Santiago, muy Carmela, ¿viste? Vine yo con el canastito, todo, con toda mi familia, y gracias a Dios pude postular al municipal cuando tenía 14, quedé, y 14. después de eso mis papás tuvieron que devolverse a Temuco, de donde soy oriundo. Entonces, obviamente, fue difícil porque yo tenía 15 años, cumplí 15 años cuando comencé a vivir solo en Santiago. Y ese proceso fue súper duro porque tenéis dos opciones, o, perdón de la expresión, sacarte la cresta todos los días. Y una de las cosas que yo más pensaba era, pucha, mi familia se está sacando la cresta por ayudarme a vivir en Santiago, porque yo vengo de una población en Temuco que se llama Villa Los Cóndores, le pusieron Villa Los Cóndoros, sí. Vivo en esta población y pucha, a todos nos costó y es muy difícil, entonces para mi familia era muy complicado, entonces la motivación que a mí me daba el hecho de extrañarlos era ponerme la barra y decir, Hernán, dalo todo porque tu familia se está sacando la cresta y esta es la oportunidad para que tú crezcas como bailarín. Y era lo que conversábamos juntos como amigos con el Jeric. El Jeric fue un gran apoyo para mí. Jeric estuvo en momentos muy importantes de mi vida. Pasaron muchas cosas en el municipal, procesos muy importantes, como el salir del closet, el asumirme,
el también llegar a este mundo nuevo, que el ballet, pues, aunque uno no lo quiera decir, nosotros sufrimos, no, o sea, no sufrimos, o sea, sí, sufrimos un poco con respecto a todo este estigma social, este estigma que te ponen de que si eres morenito, eres blanquito, si tenés plata, no tenés plata, entonces igual es bastante clasista, por decirlo de alguna manera, sin querer, porque es ballet, o sea, y es caro y todo, pero fue un proceso súper intenso, pero gracias a Dios debo decir que fue uno de los mejores de mi vida. Creo que la disciplina que se aprende, la importancia, el valor del arte, el valor de la disciplina, el respeto hacia tus mayores, maestros y todo, de verdad que eso, me quedo con eso, siempre rescatando lo mejor de las experiencias, pero fue difícil como para todos, sobre todo cuando eres del sur, cuando eres de afuera, ciudad nueva, metro nuevo, pero ahí, dándole. Y tuve la oportunidad, como decía, de conocer a mi querido amigo Jerick y, pucha, siempre me ayudó Oh. con todo. Me llevó para todos lados, po. Antes de llegar ahí, recién comentabas que tus papás te acompañaron a Santiago, tu mamá y tu papá. Sí. Mira qué lindo, No, pero yo creo que es no solo mi papá y mi mamá. toda la familia. ¿O Fue cómo? mi hermano, yo tengo una hermana que se llama Julieta, que tiene discapacidad. Yo le llamo capacidades diferentes, no discapacidad. Tiene capacidades diferentes y la Juli tiene autismo, pero ella nos acompañó y fue hermoso. Y mi hermano chico también, Camilo. Mira, El fue toda la Camilo, mi mamá, familia mi papá, vinimos todos, recién. era la familia completa. Y llegamos al municipal po, y no entendíamos nada porque tomábamos el metro, nos perdimos, fuimos a comprar la ropa en Sara Nieto para poder postular a la academia porque te pillan shorts, zapatillas y esas cosas no tenía. Fuimos a comprarlo y nos perdimos, me perdí yo, se perdió mi papá. Oh, pero, oh, Oye, qué pero que recuerdos. toda una aventura que encuentro súper lindo. Me quiero detener aquí un poquito porque encuentro súper lindo el enterarse de esto. Yo me acuerdo que tú me contaste un poquito esta historia cuando éramos amigos. Fue toda tu familia como un poco en busca de este sueño que tú eres en el fondo representante de esa familia que sueña con algo mejor, eh, y tú eres como el artista, me imagino, de la familia, Oh, mi ¿cierto? amigo, Como qué el que lo lindo. sacó un poquito de su zona de confort a ellos también. Yo creo que esto fue nuevo para la familia completa, o sea, como Hernán quiere ser bailarín profesional, bailarín clásico, y vamos, apoyémoslo, vamos en familia, fuera los prejuicios, como también decías, y qué lindo eso, qué lindo, cómo se siente tu familia al recordar quizá esto de que en tus principios, tus primeros pasitos, fueron contigo hasta Santiago, se perdieron en el metro, tuvieron que entender qué era la ropa de ballet, tuvieron que invertir en esta carrera también, que es muy cara, porque es muy cara, Sí, po. todos los implementos son súper caros, y ahora verte tan consagrado como artista, como profesional, como persona, ¿qué Oh, crees tú que ellos amigo, qué eres piensan? lindo. Ay, amigo, mira, yo creo que siempre, mira, para comenzar, gracias por haber tocado ese tema, para mí súper importante, el hecho de que mi familia siempre fue un pilar fundamental. Cuando chico yo estudiaba folclore y desde pequeño ellos me inculcaban y me decían, dadas las condiciones que pasaba como en la población donde vivíamos, ¿cachai? Era bastante complicado a veces, entonces mis papás me querían ver de otra manera, a mí y a mis hermanos, ¿cachai? Saliendo adelante. Y el hecho de que de verdad ellos están muy orgullosos con todo lo que ha pasado. Yo siento que de alguna u otra manera, todas las bendiciones que me ha dado el universo, Dios, la familia, la energía, no sé, siempre agradezco mucho al Pehuen, pero agradezco infinitamente porque ha sido una forma de poder devolverle la mano a mi familia después de tanto sacrificio que han hecho, ¿cachai? Para ellos siempre fue complicado el tema de las lucas, el tema de la carrera y todo, pero están súper orgullosos. Ahora que me ven con el departamento, con mi autito, gracias al programa, a que gracias a Dios puedo dar clases, tengo alumnos también, estuve trabajando en diferentes lugares, entonces a ellos les da una tranquilidad del cual se sienten, yo los veo y están súper orgullosos, y yo me siento orgulloso de ellos, porque sin ellos yo no estaría en el lugar en el que estoy en este momento, y no sería el Hernán que soy, entonces se los debo todo a ellos, de verdad que
para ellos siempre hablamos y me dicen, no podemos creer que has viajado por el mundo, no podemos creer que, porque hay muchas anécdotas. Por ejemplo, cuando estuve en los cruceros, me pasó que mi mamá, yo cuando éramos pequeños, yo siempre veíamos estos programas que daban en películas que daban en la tele normal, ¿cachai? Y salía la muralla china. Y yo le decía a mi mamá cuando pequeño, voy a estar ahí, voy a estar ahí. Y uno nunca sabe, y uno es tan inocente cuando pequeño. Yo siempre digo, bueno, después de esto uno Como nunca tiene que dejar pequeños de soñar. decretos que uno hace sin querer. Claro, como sin querer, como que uno decreta algo y le digo, mamá, yo voy a estar ahí cuando grande. Y un día en la muralla china compré un chip en China y subí a la muralla china y llamé a mi mamá y le dije, ¿te acordás de la película, mami, que dije Oh, que iba a sí. estar aquí? Mamá, aquí estoy, po. Y tengo el video ahí hablando con ella. Fue súper emocionante porque de repente, y aquí quizás si esto lo va a escuchar la gente, yo vivía en una media agua en un campamento en ese momento. Nosotros pasamos por mucho con mi familia. Mm. Y, y gracias a ese sueño, que puede ser ridículo para algunos, me dio la esperanza para poder seguir luchando siempre. Y lo logré y llegué. Entonces los sueños sí se cumplen, ¿cachai? Los sueños Qué sí se cumplen. bonito. Y hay que puro darle nomás. Tratar de no perder la fe. Qué lindo, ¿no? Pero qué lindo lo que cuentas, Hernán. Siento que esa es la idea de estos encuentros, más que una entrevista o algo así, quiero que sean encuentros con, con el ser humano, con Hernán persona, con el Hernán que siente, con el Hernán que tuvo que pasar muchas cosas a nivel familiar, a nivel personal. eh, la sexualidad es un tema. Tu hermanita también es un tema para toda la familia y aún En así nuestro angelito. con todo, con todas esas cosas que podrían ser trabas, que podrían ser problemas, se podrían transformar en un problema, aún así tu familia apostó por ti y fueron a Santiago en familia. Y eh, Apostaron por esta idea, a lo mejor en esa época un poco loca, de ser artista, más encima en un país país donde es muy donde complicado hacerlo. cuesta. El arte es una de esas cosas, Claro. pero nunca perdemos la esperanza de que eso pueda mejorar, ¿cierto? Y tú, por ejemplo, Y eres un para todos, ojalá. Esa es representante la de eso. idea. Claro, esa es la Claro. idea. La idea es que, por ejemplo, o sea, yo creo que tenemos que siempre, nunca olvidarnos de dónde venimos y es muy importante no olvidarse, o sea, o sea, yo creo que si yo, tú, muchos de mis otros compañeros que tengo bailarines, hay muchos más en todos los lugares, lo que faltan son oportunidades. Y qué mejor que nosotros que tenemos y podemos dejar un legado. Nosotros nos vamos de este mundo y la idea es disfrutarlo cada segundo, pero algo que podemos hacer por nuestras futuras generaciones es entregar los conocimientos que la vida nos ha dado y sobre todo de la manera en la que hemos ido aprendiendo. O sea, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de que me sacaba la cresta y podía postular a becas. Yo ahora que doy clase, yo doy becas a mis alumnos gratis, ¿cachai? Completas. Y trato de hacerlo siempre. O sea, la mitad de mis alumnos son becados porque sé que las situaciones son difíciles y son de diferentes zonas del país y de diferentes regiones y del campo, tengo alumnos del campo, alumnos del sur, del norte, y que no tienen los recursos necesarios. ¿Pero por qué lo hago? Porque sí tuve maestros que conmigo lo hicieron. Y esa es la mejor manera de contribuir, yo Y creo, tú a esta viviste el mismo cultura y a este arte. proceso que quizás Claro, mucho de ellos. Tú te pones en el lugar de tus alumnos y tú dices, yo también pasé por esto, yo también mis padres tuvieron que invertir plata en mis estudios de ballet y tú fuiste becado en el Teatro Municipal por tu talento y hay que recordarle eso a la gente. Hacer una audición y tú pasaste esa audición. Entonces, por eso tus padres también te tuvieron que seguir apoyando claro. económicamente para poder vivir en Santiago, ir a todas tus clases y formarte como bailarín profesional. Pero aparte de eso, la beca que recién te acordaste tú es otra beca Sí, extra que tú te se ganaste llama estando Beca Nacional. ¿Cómo es que se llama? Espérame. Me estoy acordando. Se llama Beca Nacional. No me acuerdo muy bien cuál era el segundo título, pero me acuerdo que era por la Fundación Ambrómico Luxic y que ellos me la dieron por 4 años y la idea era seguir sacándome o sea, el mejor promedio del curso en ese año. Y salí con un 5.8, que en el municipal salí con un 5.8 en un curso 8 como muy un 6-8. complicado.
Sí, pues es como muy alto. Y ahí tuve cuarto, quinto, sexto y séptimo año pecado, gracias a Dios. Y ya el último año ya es cuando ya uno está más grande y se supone que ya hay que empezar a sustentarse solo, que eso también, bueno, pero no debería ser así, pero Claro. ahí seguimos, pero bueno, ahí entré al mundo show, pues, amigo. Ahí conocí al mundo show. Cuando llegó, no hubo más beca y fue, tienes que pagarte tus cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué Claro. hago? Hablando también del tema, siguiendo con el tema esto de que tú, que es un regalo en el fondo que tú tienes en tu vida, que es que tu familia te haya apoyado. Hay mucha gente que no tiene esa gracia de decir, Sí, es verdad. mi familia me apoyó en esta idea. Tú sí la tuviste. ¿Qué pasó también con el tema? Ahora vamos a entrar un poquito en como la frase que dice libertad de ser. ¿Qué significa para ti esa frase? Bueno, la verdad, la Libertad de libertad ser. de ser, como dices tú. Y yo creo que es el regalo que nos dio la vida, po. Yo considero, bueno, antes cuando chico creía que la libertad era cumplir tus sueños, tus metas, tus objetivos, pero he aprendido que más que eso es ser tú. Lo bonito de ser tú es ser libre, po, que esa libertad te deje expresar la maravillosa persona que eres. Todos lo somos, todos tenemos una cualidad, algo que nos diferencia de los demás, y eso es lo bonito. Que lata que si fuéramos todos iguales, que pensáramos igual o que nos gustara lo mismo. Yo creo que no habría opinión, no habría arte, no habría diferencias, ¿cachai? No habría nada, ni comunicación. Entonces yo considero que la libertad de ser es el regalo que nos dio la vida. Yo creo que poder expresarme sin miedo a decir quién soy, mis gustos, Mm. obviamente siempre respetando, ¿cachai? Siempre con respeto, pero considero que es el regalo, es un regalo, es lo más bonito. Que lata gastar cada segundo de tu vida no siendo tú. Y que es lo mejor, sin miedos. O sea, Pues, disfrutar cada segundo que pasa siendo quien eres, como te guste vestirte, los gustos que tengas. Eso es darte amor, hay que amarse, hay que respetarse y quererse, infinito, es el regalo de la vida. Y yo siempre he dicho, siento que el tiempo es el regalo más preciado en el mundo y los segundos pasan y no retroceden, entonces hay que ser conscientes con el presente es un regalo y el pasado es algo ya que pasó, ¿cachai? No sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero no sé si se entiende. como el proceso para llegar a ese presente un poco es como. Claro, Entonces podríamos decir que tú ahora sientes que eres tú mismo, que puedes ser tú, que te sientes sí, libre como cuando niño decías, quiero ser libre, quiero cumplir mis sueños. claro. Cumpliste tus sueños, pero también te reencontraste contigo, ¿no? Claro, es que cuando chico siempre me preocupé como de hacer lo que me gustaba y no pensar mucho porque era un tabú ser gay, po, ¿cachai? A mi edad, cuando chico del sur, evangélico, en un lugar donde el macho alfa es el que se tiene que respetar, ¿cachai? Porque si andas jugando en la calle y alguien te pega, tú tienes que, ¿cachai? Como que ser más agresivo, más violento, entre comillas, macho, como dicen que hay que ser, entre comillas, pero obviamente ese proceso yo creo que es el que más valoro, porque siento que todas esas inseguridades que pasaron cuando pequeño son la persona que me formaron hoy en día, porque esas inseguridades que tenía como de enfrentarme a mi amigo o contarle a mi familia o a mi amigo alrededor de que era gay, yo quería refugiarme en algo y no tocar el tema. Entonces, ¿en qué me refugié? En el baile, en mí, en ver qué pasaba, ¿cachai? Cuando chico le rezaba a Dios, pues le decía, por favor, Señor, hazme heterosexual. Y al final terminé diciéndole a Dios, Dios, si tú me hiciste así como soy, yo no tengo por qué continuar reprimiéndome, Mm. porque ¿cachai? Lata reprimirse un gusto, reprimirse, no sé, querer tomar de la mano a quien tú quieras o poder vestirte como tú quieras. Si total es tu vida, aprovechala como podáis nomás. Yo creo que eso Y, es, ser, y también ser yo creo libre que, nomás. qué lindo eso, Nay. Yo también creo que esto tiene que ver con el aceptarse emocionalmente, físicamente también. El teatro municipal o cualquier escuela de ballet del mundo todo tiene que ver mucho con la estética Sí, física, po. con prototipos físicos de altura, de contextura, etcétera, etcétera. Líneas. Ondando líneas, ondando más ahí. ¿Cómo te afectó esto a ti en tu vida, en tu desarrollo
a este proceso hermoso que tú has vivido, que es decir, como yo soy así y ahora me acepto y soy feliz conmigo. ¿Cómo, Claro. cómo te afectó eso a ti? Comenzando por el tema de lo que tocaste, el tema de las líneas, el tema de lo corporal, cómo te ves. Igual fue un tema complicado cuando chico. Yo como que no he tocado nunca este tema, amigo, pero es porque siento que entre comillas igual lo superé, pero a la vez me doy cuenta que cuando uno, si lo superaste no habría problema en hablarlo, así que yo creo que es momento, pero una de las cosas que pasaron cuando pequeño en el municipal fue que yo tuve trastornos alimenticios, po, como muchos de los que pasamos por el proceso de la escuela. Casi todo, en verdad. No casi todo, pero bueno, la gran mayoría. Entonces, bueno, yo tuve anorexia y después wow, nunca había dicho, nunca lo había dicho, amigo, no sé si lo voy a colocar esto, quizás, no sé, pero amigo, no, bueno, yo tuve y bulimia nerviosa. Entonces, cuando no comía y comía, me sentía tan culpable que obviamente lamentablemente tenía la necesidad de querer vomitar. Pero gracias a Dios, cuando chico en el municipal, mi mamá del sur, en ese momento no estaban tan abiertos como ahora los psicólogos, que era muy normal ir y toda la tontera. Mi mamá llegó del sur nomás y de puro chachazo me dijo, ¿tú comes o te saco de la escuela? Así me dijo, ¿tú comes o te vas de regreso para Temuco? Porque no hay dinero, no hay tiempo y tú necesitas preocuparte de ti. Y me dijo, y así me dijo mi mamá, y yo creo que nunca me he olvidado de esto. ¿A quién le importa si tú eres gordo o no mientras tú seas feliz? Mira, no necesitaste ir al psicólogo, necesitaba a tu madre No, obviamente que te fui hablara desde el amor. después, pero desde reaccioné. Yo creo que obviamente estando solo en el municipal, en una ciudad nueva, siendo chico, te dejáis influenciar por ciertos estereotipos, por ciertas apariencias, ¿cachai? Escucháis, no teniendo una madurez suficiente, entonces recibí la información como una crítica, no como un consejo. Entonces uno se va a lo extremo y obviamente inmaduramente, estando solo, con toda la presión que hay, uno toma malas decisiones. Pero gracias a Dios se superó y debo decir que ahora en las condiciones que me encuentre, lo único que tengo que hacer es tratar de quererme, ser feliz. Son procesos nomás, hay que amarse y respetar tu cuerpo. Y quererse, pues. Y Es lo que amar. tenemos en nuestro templo y este templo sufre procesos al igual que nuestro corazón y al igual que nuestro cerebro y hay que tenerle paciencia. Y Y es, he aprendido también que solo está en la cabeza. Si quieres comer, hay que saber qué comer. Si uno es bailarín, uno tiene que ser responsable, hacer ejercicio, mantenerse en forma, pero es cosa de trabajo, simplemente. claro. Mira, qué lindo lo que habla de eso del templo, porque sí, yo creo que concuerdo contigo que es nuestro templo y nuestro templo nos envía mensaje, quizás también el tener todas estas cosas, a lo mejor un poco de obesidad o eso, también nos está, este templo nos está enviando mensajes de que quizás emocionalmente no estamos muy bien. A lo Claro. mejor tú Ah, extrañabas a tu familia, había algo sí, ahí, pues. ¿viste? No, Era no la era, soledad, amigo. Lo aprendí con el sí, tiempo. tiene que Fue la ver, costumbre de aprender a estar solo, el echar de menos. Era una forma de llamar la atención. Era una forma de decir, mamá, mira, necesito cariño, ¿cachai? Necesito que me vengan a ver. O quizás no era culpa de ellos ni de nadie. Era un proceso en el cual yo estaba... Mira, y lo que dijiste es súper importante, porque una de las cosas que, no sé si será 100% correcto psicológicamente hablando, pero una de las cosas que uno, después de pasar este tipo de trastornos, lo que uno se da cuenta es que el cerebro humano es tan sensible con pequeños detalles y a la vez es tan poderoso solo con el hecho de decir, vamos, o sea, yo sé que puedo, ¿cachai? Y desde el área pedagógica tú no podés llamar a una persona a la oficina y decirle, disculpa, te vamos a echar porque estás gordo. Y cuando tenés 13 años, 12 años, ¿cachai? Entonces, yo creo que primero, como tú dijiste, es mejor preguntar, a ver, ¿qué está pasando? claro. ¿Cachai? Y entonces, Y también quizás, mira, lo que tú dices quizás puede ser una crítica constructiva a este sistema de formación en ballet, donde quizás se necesita un psicólogo, un terapeuta emocional, de la claro, rama que sea, para acompañar a estos estudiantes que uno en ballet comienza muy joven, entonces sí, po, pasas la adolescencia, pasan muchos procesos ahí, faltaba un acompañamiento psicológico y quizá claro, este niño, Hernán, estudiante de ballet, no sabía cómo decir, cómo expresar que extrañaba a su familia, que se sentía un poco solo, claro. que si bien estaba cumpliendo su sueño, eso no quiere decir que no sea difícil.
vivir en otra ciudad, en una mega ciudad, en la ciudad más, quizás más grande de tu país, la capital de tu país, sin tu familia, cuando tú vives solo, si no te cocinas, no comes. Esa es la regla. Hoy, ¿cuánta comida no eché a perder? Se me comió mucho el arroz, los ¿Cuántas tallarines. cosas quizá no aprendiste en ese proceso a cocinar, emocionalmente también a controlar tus emociones? A ver de qué manera tú podías expresar eso. Y yo creo que también fue un proceso súper natural el que te haya pasado esto. Y qué lindo es saber que vino tu madre al rescate, nuestras super mamás que siempre están ahí, Sí, la espérame, mayoría de amiguito, los perdón. casos, o puede ser el papá, o algún representante de tu familia, fue hasta ahí y te dijo, tú comes porque tú como eres, lo más importante es tu felicidad. Claro, amigo. Y si no eres feliz, ¿de qué manera vas a cumplir tu sueño? Este sueño, ¿cómo lo vas a vivir si no estás feliz? Y desde ahí tú reaccionaste, dijiste como, hoy sí, Sí, tiene... fue un proceso claramente, pero sí, amiguito. Sí, reaccioné claramente. Era chico, ¿cuánto tenía? 15 años, 16. Y sí, gracias a Dios, resultó que reaccioné al respecto. Obviamente, pero obviamente uno no es que quede con secuelas ni nada, pero cuesta retomar, cuesta como, hay un balance ahí, cuesta ese balance de entre no sé, pues, mirarte al espejo, no encontrarte igual que siempre, o se distorsiona como te miras, no te vuelves quizás a ver de la misma manera, pero es solo puro amor propio, es solo quererse y entender Se nomás, como puede. que Ese es se como tu puede, mensaje. Se todo el puede, rato, como amigo, dijiste antes. sí, obvio, amigo, se puede 100%, yo estoy aquí sanito y coleando y muy feliz. Muy contento y ahí lleno de colores, te ves súper, súper, súper colorido, súper vivo, positivo, y eso es lindo. Por eso es lindo, como decías tú también anteriormente, recordar de dónde uno viene, recordar lo que uno pasó, los procesos difíciles, cuánto nos costó llegar hasta donde estamos también, porque siento que eso te recuerda lo fuerte que has sido. Eso también puede inspirar a otras personas que están viviendo. Quizás una persona puede conectar con alguna parte de tu historia y esta otra persona puede conectar quizás con esta otra parte de tu historia, y eso es lo lindo que estemos acá hoy, que Y gracias, amigo, igual nos hemos ido por hayamos un lado podido que yo creo. recordar todas estas cosas. Claro, y sí, pues eso te decía que gracias, como que igual yo creo que normalmente, como este es un podcast y estamos conversando muy relajadamente, yo por lo general nunca había tocado este tema, amigo, soy sincero, pero como te conozco, somos amigos, obviamente hay una confianza que uno conoce y se deja llevar. Y de verdad que, obviamente, lo que dijiste es súper importante, el poder, uno nunca sabe quién puede estar pasando por lo mismo. Y muchas veces uno por vergüenza por miedo o por inseguridades también uno no comenta estas cosas, pero también a la vez es súper bueno llevarlo a la mesa, porque es un tema que pasa, es un tema normal, hay mucha gente en las mismas condiciones y gente que necesita recuperarse o gente que está con esas inseguridades que puede llevar a que pase esto. Entonces es súper natural y llevarlo como que sea un tema, regularizarlo, no sé si como plantearlo sobre la mesa, porque muchas veces es un tema tabú, es un tema que, no sé, hay experiencias en las cuales, no sé, uno nunca sabe y es súper bueno poder tener abierta la posibilidad de conversar estas cosas, como tú decías. ¿Qué mensaje podrías darle tú a la gente joven que se puede encontrar un poquito complicada estos días, estos tiempos, y que tenga que ver también con la libertad de ser? ¿Cómo poder ser quienes queremos ser sin pasarnos a llevar, sin seguir dañándonos y desde el amor? Ay, amigo, qué lindo. Ay, bueno, a ver, yo lo único que tengo que decirle a toda la gente que tenga la o posibilidad de escuchar esto, más que a los fans y todo, que yo sé que y agradezco, que me imagino si van a estar acá, van a estar escuchando, aprovecharle de agradecerles simplemente por su cariño, por su apoyo y en general, perdón, y en general a todo el mundo. Yo creo que contarle que no depende de la situación en la que estemos, depende siempre de cómo miremos y proyectemos nuestra energía a lo que queremos. Yo siempre he dicho que no importa de dónde vengas, si tienes mucho o tienes poco, lo importante es lo que tú quieres y lo que entregas. Eh, Ser tú siempre,
Comentaba adelante con Jerry que en un break y le contaba que yo de repente tengo muchas inseguridades con respecto al tema con de la personalidad, de ser quien tú eres, o porque hablas mucho, porque hablo poco. Yo soy uno de los que habla mucho, pero al final lo hablábamos con el Jerry y filo, como que hay que dejar las inseguridades fuera, amarse como uno es, quererse, darse las oportunidades de conocerse profundamente, sacar afuera esas inseguridades o problemas que muchas veces uno no quiere comentar, y siempre va a haber un momento en el cual de esa situación uno saca lo mejor. Y esas son las cosas que te dan la fuerza para seguir luchando, salir adelante, que los sueños sí son posibles de realizarse. Vuelvo a repetir, no depende de dónde vengas ni lo que tengas, sino siempre es trabajar por ello. El trabajo duro te va a hacer llevar, un profesor me dijo, el día tiene 24 horas. Si dices que no hay tiempo, es mentira. Tienes 24 horas, tú acomodas tu tiempo para poder trabajar y progresar para ello. Así que yo creo que nada. Y siempre hacer todo desde el amor, desde el cariño y desde el respeto. Y nada, eso, que vivan su vida. Y dijiste algo muy lindo, amigo, que nunca me voy a olvidar. La libertad de ser. La libertad de ser para todo es lo más bonito y tenerlo presente. Darle amor a su gente, aprovechar con todo y desde ahí van a hacer todo lo bonito. Les mando mucho amor, mucho cariño gigante, gracias por todo el apoyo. Sigan bailando, no paren de bailar y sean ustedes. Qué lindo tus palabras. Yo te quería agradecer desde el fondo de mi corazón. Sigue aceptándote, sigue trabajando en lo que es la libertad del ser, el amarse como uno es, porque yo creo que tú tienes mucho que entregar. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por este momento. Yo estoy súper feliz de haberme reencontrado contigo digitalmente. Ya tendremos el tiempo de darnos un abrazo, reírnos, Ojalá, contarnos pronto. experiencias y, y nada, gracias por este momento, que tengas un lindo día, siga haciendo tus actividades y contarle a la gente que comparta este video, que comparta esta entrevista, que se suscriba a mi canal y que sigamos inspirando al mundo a través de estos nuevos proyectos artísticos. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. Bueno, chiquillos, y después de la entrevista, como cada artista, porque asistente no hay, nos llevamos las cositas. Así que no se pierda la entrevista, ya sabe, solo tiene que suscribirse al canal de mi amigo Jerick y así va a poder ser parte también de esta entrevista. Besitos a todos. De rojo, el color del talento, Jaime, dígalo con fuerza. Hernán Arcil, ganador de la gala final de rojo categoría bailarines 2018. El ganador tiene un nombre, Hernán Arcil. Hernán Arcil es ganador de esta primera temporada de rojo, el color del talento.